Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, Procurando la edificación del cuerpo de Cristo, presentando los retos a la iglesia de hoy, trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios bendiga, amado hermano. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar en el programa Tu Palabra, qué bendición. El programa que se dedica a ¿qué? A estudiar las Sagradas Escrituras, porque en ella parece que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque dan testimonio de Cristo Jesús, el Redentor y Salvador de las almas. Así que muchas gracias por estar conectado con nosotros. Ya usted tiene la cita con el programa Tu Palabra, qué bendición. Todos los domingos a las 6 de la tarde. Por aquí, por Facebook Live en tusonidocristiano.tv. Saludamos a los que están también escuchando el audio en tusonidocristiano.org. Los que marcan el número de teléfono 1631-359-8262. 1631-359-8262. Y por ahí puede escuchar el audio de la transmisión de este programa Tu Palabra, qué bendición. Recuerda que puede ver todos los programas que el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar en YouTube, en el canal de Tu Sonido Cristiano. Puede ver la grabación de todos los programas y los estudios bíblicos que hemos trabajado hasta el momento que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder traerle. Saludamos a todos los hermanos que están también conectados por Radio Metabel en el 1700 AM, 106.1 FM, 106.5 FM en Worcester, Massachusetts. Está también Radio Metabel en YouTube Live. Está en Roku. En Roku busca el canal de Radio Metabel y podrá vernos en vivo todos los domingos a las 6 de la tarde. También Tuning Radio en Radio Metabel, la aplicación de Radio Metabel. Saludamos a los hermanos que están en East Boston, Massachusetts, con el pastor Miguel Bravo escuchándonos. Western Massachusetts, con el pastor José Zavala. Rochester, New York, con Radio Aleluya. Pastor Natividad Fermín, Dios le bendiga mucho. Los hermanos de Camden, New Jersey, con el pastor Canales. Detroit, Michigan, pastor David Reynoso. En Ohio, con el hermano Carlos Vázquez. Carolina del Norte, el pastor José Cruz. Carolina del Sur, el pastor Wilson Mateo. Wichitán, Oaxaca, México. Dios les bendiga muchísimo. Radio Presencia de Dios en Chile. Qué privilegio llegar hasta allá. Bonao, República Dominicana. Y el 1710 AM en Ceiba, Puerto Rico, con el evangelista Arismendi. Le damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta allá. También está Radio Luz del Yunque con el hermano Rigoberto Giatán en Río Grande. Y por ahí están nuestros amados hermanos confirmados del campamento Salsar, que se conectan también y escuchan la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad del programa Tu Palabra, qué bendición, que nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras con las herramientas que el mismo Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, nos acercamos más al corazón de Jehová, Dios nuestro Creador. Y entonces podremos tener nosotros identidad y podemos tener nosotros significado en nuestra vida y en todos los procesos de nuestra vida. Así que, amado hermano, siga compartiendo, siga anunciando que el programa Tu Palabra, qué bendición, ha dado comienzo en esta noche. Y sabemos que siempre le señalamos que es un privilegio poder hacer estos programas. ¿Por qué? Porque la intención es bendecir y edificar el pueblo y el cuerpo de Cristo. Así que saludamos a nuestra hermana Panchi Rodríguez, que ya está conectada por ahí con nosotros a través de Facebook Live. Así que, amado hermano, ha dado comienzo al programa Tu Palabra, qué bendición. Saludamos a los pastores Juan Díaz y María Díaz, nuestros pastores acá en Wikiwachi, Florida, donde el Señor nos ha dado la oportunidad de estar, de la Iglesia Cristiana Arqueevangélica. Saludamos a nuestro pastor Manuel Torres, de Ministerios Cristianos Arqueevangélica allá en Puerto Rico, y a todos los hermanos que se siguen conectando. Saludamos a los hermanos de Arqueevangélica en República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, Venezuela, que se siguen conectando. Gracias al Señor porque podemos compartir
la bendición de estudiar las Sagradas Escrituras. Y amado hermano, siga compartiéndolo. ¿Por qué? Porque lo que deseamos es bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Y como ya habíamos mencionado y anunciado, en la noche de hoy vamos a estar trabajando el tema del remedio para el pecado. El remedio para el pecado, sí, el pecado tiene remedio. Y hoy vamos a ver cuál es el remedio para este pecado, amado hermano. Y a veces pensamos en pecado y lo único que pensamos es tal vez en las personas que no han venido a los pies de Cristo. Pero vamos a trabajar también el enfoque de nosotros ya como creyentes, las luchas internas que tenemos. Así que prepare, saque lápiz, libreta, anote por ahí, grabe el programa, después va a YouTube si necesita buscar o repasar algo. Pero sé que será de bendición este tema, amado hermano. Y para trabajar este tema, nos vamos a basar en un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo está escribiendo una carta a los Corintios. Ahora, antes de leer el pasaje bíblico, nosotros sería bueno señalar que podríamos decir que el apóstol Pablo aparentemente tenía lo que algunas personas llamarían una obsesión magnífica. ¿Y para el qué? Porque para alguien tan intelectual y religiosamente instruido en el arte de la persuasión, educado a los pies de Gamaliel, el maestro de maestros de ese tiempo. O sea, esto era como si hubiésemos dicho que Pablo hubiese obtenido un doctorado en Yale, en Harvard, en Oxford y todas estas universidades de gran prestigio. Y esta persona, apóstol Pablo, con toda esta preparación y toda esta instrucción que tenía, parece raro para nosotros entonces oírle decir la expresión que utilizó en Primera de Corintios capítulo 2 versos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 2 versos 1 y 2. Y ahí nos vamos a basar en este tema del remedio para el pecado. Y lee las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amado hermano, Pablo era un expositor brillante. Pablo tenía la oportunidad y la habilidad de mantener cautivados a sus oyentes con sus argumentos intelectuales por largo tiempo. Y más aún cuando los oradores, en este tiempo que había tanta influencia griega, de tanto ser pensante, cuando los oradores entraban a una ciudad, en estos tiempos acostumbraban a seguir ciertas convenciones que ya estaban establecidas. Se esperaba que estos grandes oradores y personas con grande preparación dieran floridos discursos alabando a la ciudad y comentando sus logros personales. ¿Para qué hacían esto? Esto lo hacían para hacerse de una buena reputación en ese lugar y así poder conseguir beneficios económicos. ¿Por qué beneficios económicos? Porque podían ser contratados como oradores políticos o podrían ser contratados como maestros de las personas ricas de esa ciudad. Ahora, es interesante ver que Pablo aclara en los versículos 1 y 2 que acabamos de leer que él había desechado las formas convencionales de entrar a una ciudad que hacían gala a esa clásica excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque él proclamaba el misterio de Dios que era Jesucristo y este Jesucristo crucificado. Ahora, para nosotros puede sonar como una determinación algo extraña, considerando que los corintios, como bien mencionamos, como todas esas ciudades de gran influencia griega, apreciaban la sabiduría, apreciaban la oratoria y la polémica y todo
todas estas personas que te presentaban y exponían con tanto intelecto y sabiduría, lo apreciaban y lo admiraban. Y el apóstol Pablo dice que en estos 2 versículos que él deja todo su conocimiento. Dice que no fue con excelencia de palabras, o sea, no usó vocabulario rebuscado. Dice que cogió la sabiduría y la engavetó. Y en el versículo 2 dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. He propuesto en mi corazón no ser sabio de nada delante de ustedes, sino ser sabio de Jesucristo. Y este Jesucristo crucificado. Y esto me abre a mí y comenzamos haciendo un paréntesis en el estudio de hoy, que queremos hacer un señalamiento antes de continuar con el tema del pecado. Amado hermano, el mensaje que provoca cambios en la vida de los creyentes, el mensaje que provoca estabilidad, que provoca redención, que provoca fuerza para continuar hacia adelante, el mensaje que hace que las personas cambien su modo de pensar, que hacen que cambien sus actitudes, el mensaje que hace que cambie todo su alrededor, es la palabra de Dios. Cuando Dios nos dé a nosotros la oportunidad de traer un mensaje ante un pueblo que está esperando escuchar palabra de Dios, amado hermano, no hablemos de otra cosa que no sea de las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener claro que hay mucha sabiduría, hay mucha psicología, hay mucha información que a veces se trae en los altares. Y esa psicología y esa información es muy buena en momentos determinados. Pero el altar, amado hermano, sea celoso con eso. En el altar se habla la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que edifica, la que levanta, la que liberta al cautivo y la que provoca cambios en las personas. ¿Usted quiere ver una iglesia fortalecida, levantada y restaurada? Predíquela de la palabra de Dios. No proponga en su corazón ganarse la empatía de la gente, no proponga en su corazón lucir bien con grandes cosas y grandes palabras y grandes secretos y los 5 formas de hacer esto y las 5 claves y todo este tipo de línea de pensamiento. Y si sigues estos pasos, serás libre y alcanzarás tales y tales cosas, amado hermano. Hablemos de las Sagradas Escrituras, que son las que levantan, las que restauran, las que fortalecen, le da dirección a las vidas y a todo ser humano que las escucha. El apóstol Pablo, teniendo toda la información de su tiempo, toda la mayor preparación de su tiempo, cogió todo eso, lo echó a un lado. ¿Para qué? Para hablar de Cristo Jesús y este Cristo crucificado. Así que, amado hermano, no pierda el tiempo ni la oportunidad de que cuando tenga que traer una palabra, lo haga por medio de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Porque el mensaje que provoca cambio lo tenemos en las Sagradas Escrituras que disfrutamos hoy. Cerramos el paréntesis y vamos entonces a trabajar acerca del remedio para el pecado. Mencionamos que Pablo trae todo lo que presenta y deja toda su información y estabilidad, también su standing de preparación a un lado, y habla de Cristo y de Cristo crucificado. Así que pueden haber 2 razones principales por las que el apóstol Pablo toma esta decisión. La primera, podríamos decir que Pablo había llegado a Corinto después de un intento de convencer a los atenienses que el Dios no conocido, no sé si se acuerdan de ese pasaje bíblico, ese Dios desconocido, el Dios que ustedes atenienses no conocen, Pablo les presenta y dice, este es el Dios de los hebreos. Y este Dios de los hebreos fue quien abrió la puerta de la fe en él, o sea, en él mismo, a los gentiles en la persona de Jesucristo. O sea que ya Pablo había tenido
la oportunidad de trabajar con un pueblo griego que adoraba a muchos dioses y por si se les escapaba una, tenía el altar de uno que decía al Dios desconocido, por si acaso se me escapó uno. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice, no, yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido, del que ustedes no conocen. ¿Y cuál es ese Dios desconocido para ustedes? Es el que yo conozco y es el Dios de los hebreos. Y Pablo había ya comenzado a trabajar esta línea de pensamiento con estas personas que tenían esa formación griega. Así que esto pudo haber sido uno de los motivos por los que Pablo toma esta decisión. Y lo segundo puede ser de que Pablo estaba convencido que la fe que salva al mundo tiene que basarse en las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo. Amado hermano, la fe que salva al mundo se basa en las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo. No se basa en ninguna otra cosa. No se basa en mucha teología. No se basa en grandes pensadores ni en grande conocimiento. Se basa en lo que Cristo Jesús hizo por la humanidad. Y este podríamos decir que es el primer remedio contra el pecado. El primer remedio contra el pecado podríamos decir que es estar convencido que la fe que salva al mundo se basa en las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo por la humanidad. La sabiduría humana no entiende y rechaza como una total locura la idea de un Salvador crucificado. Viene a salvar y es crucificado. Cualquier persona está dispuesta a escuchar, a hablar de lo que ha ayudado a alguien para hacer esto o aquello, o lo que parece ser un buen camino para alcanzar algo. Pero la gente no quiere oír que solo hay un camino a Dios. Quieren buscar las maneras de hacerlo a su forma, pero no quieren darse cuenta que hay un solo camino que nos lleva a Dios. ¿Y cuál es ese camino? El de Cristo Jesús crucificado. El mundo quiere un Cristo inteligente, un Cristo que enseña cómo hacernos poderosos, por ponernos en contacto con poderes espirituales. El mundo quiere las experiencias espirituales de otras personas, aplicarlas a su vida. Amado hermano, las experiencias espirituales de personas famosas y poderosas, sinceramente son muy impresionantes. Pero usted sabe que no señalan el único camino a Dios por la muerte de Jesús. Estos mensajes modernos no subrayan la necesidad de la cruz en Cristo. Y la cruz de Cristo es la que nos ayuda a llegar a Dios. Estos mensajes que no subrayan la necesidad de la cruz de Cristo demuestran su origen. ¿Y cuál es su origen? Aquel espíritu mentiroso que odia la cruz de Cristo Jesús. Ese espíritu mentiroso, ¿quién es el padre de toda mentira? Ese mismo, ese es el origen de estos mensajes. En la cruz de Jesucristo, nosotros podemos encontrar el segundo remedio para el pecado y el dominio que este pecado ejerce sobre la carne humana. Pocas veces nosotros oímos sobre este tema o esta línea de pensamiento, pero cuando estudiamos el mensaje que trae el apóstol Pablo, nos damos cuenta que es una parte integral de las buenas nuevas del apóstol Pablo. Y es que el mensaje de la cruz, amado hermano, el mensaje de la cruz vence el poder del pecado en la vida del cristiano. El mensaje de la cruz vence el poder del pecado en la vida del cristiano. Ahora, esto sí, esto va en contra de la mentalidad del mundo y de líneas de pensamiento que surgen tanto en este tiempo como la de haz lo que tú quieras, si eso se siente bien, eso no puede ser malo porque se te hace sentir muy bien. El mundo, amado hermano, no quiere ningún freno a sus deseos y placeres. El mundo lo que quiere es poder hacer lo que le dé la gana, con tal de sentirse satisfecho. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, la Sagrada Escritura dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Amado hermano, las Sagradas Escrituras son claras. El pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros vamos en contra de la ley divina, nos hacemos esclavos de ese pecado. ¿Cómo es eso que me hago esclavo del pecado? Recuerde que un esclavo no tiene voz, ni voto, ni potestad. El dueño lo maneja y lo mueve como le dé la gana. Cuando usted infringe la ley, se vuelve esclavo y el pecado lo maneja como le da la gana. No, pero usted está diciendo algo ahí muy fuerte. Perfecto, pues vamos entonces a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿qué nos dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo a quien obedeces. Y continúa diciendo, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay un ministro de la música cristiana de allá de Puerto Rico que una vez sacó una canción que decía, he dejado de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Cristo. Porque el que obedece y se somete a algo se convierte en esclavo. Yo prefiero dejar de ser un esclavo del pecado que me lleva a la muerte para ser un esclavo de obediencia a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para justicia mía. Y es que Jesús vino para librarnos del poder del pecado, para que nosotros seamos verdaderamente libres. Para eso fue que vino Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de la cruz. En Juan capítulo 8, versos 32 al 36. Las Sagradas Escrituras son claras. Juan capítulo 8, versos 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está Jesús hablando. Y luego continúa el 33. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús lo que le está diciendo es, si tú eres esclavo y esclavo del pecado, el esclavo siempre se queda como esclavo. Pero el Hijo ha venido para darle libertad al pueblo oprimido con el pecado. ¿Para qué? Para morir en la cruz, resucitar, hacerte libre, alejarte del pecado, no seas más esclavo del pecado. Y entonces pueda ser hijo, pueda ser llamado hijo de Dios. Y este que es llamado hijo, el Hijo sí permanece para siempre en la casa del Padre. Amado hermano, los esclavos cuando estaban esclavizados con un amo, el amo en algún momento podría decir, ya no me interesa tenerte como esclavo, voy, te vendo o te regalo y salgo de ti. O cuando el esclavo ya no producía tanto, había entrado ya en vejez, pues ¿qué hacían? Lo desechaban, lo dejaban a suerte. Así que el esclavo nunca permanece en un lugar, en una casa para siempre. Pero el hijo siempre es hijo. Eso es una relación que nunca se puede romper. La relación de un padre y de un hijo nunca se puede romper. El hijo siempre permanecerá siendo hijo. Y eso Cristo Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hijos, fuésemos librados del pecado, fuésemos ya librados de la esclavitud del pecado y convertirnos en hijos del Padre para siempre y por siempre. El cristiano lucha con el pecado en su naturaleza humana. Todos nosotros, como dicen ahí en Puerto Rico, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos nosotros tenemos algo en nuestro ser interior
con el que tenemos que luchar constantemente. Sin embargo, podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 6, las buenas nuevas, diciendo, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que ya nosotros seremos ¿qué? Separados de la esclavitud del pecado. Y podemos decir que ese es el segundo remedio contra el pecado. Segundo remedio contra el pecado es crucificarnos juntamente con Cristo Jesús. Sí, escuchó bien, usted crucificarse juntamente con Cristo Jesús. Y es que tenemos que entender que en esta pelea que hay entre el pecado en nuestra naturaleza humana contra nuestro espíritu, amado hermano, en esta pelea y en esta lucha no hay vacaciones. En esta lucha no hay un cese de fuego. No hay un arreglo rápido. No hay un acuerdo de paz por cierta cantidad de años para que esta guerra se detenga. Amado hermano, no hay una sola experiencia que solucione el problema del pecado en nosotros. Hay solamente una cosa, y es la cruz de Jesucristo. Solamente en la cruz de Jesucristo podemos ser libres y vivir en victoria. En la cruz de Jesucristo podemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y en la cruz de Jesucristo podemos vivir con las abundantes bendiciones divinas de la salvación. Ahora, el detalle es que muchos cristianos, aunque son cristianos, no creen esto. ¿Cómo es posible que un cristiano no crea esto? Bueno, porque cuando usted se empieza a ver y puede interactuar con algunos cristianos, usted se da cuenta que algunos cristianos lo que buscan es una experiencia mística, milagrosa, que de momento esta experiencia los saque y los libre de su esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque no quieren tomar la solución de la cruz. Y no quieren tomar la solución de la cruz porque esta solución de la cruz les lleva a la muerte del ego, les lleva a la muerte del yo. La solución de la cruz es poner todos mis placeres, lo que me gusta, todo lo que yo soy, clavado en la cruz juntamente con Cristo. Y muchos cristianos, hoy por hoy, se les hace difícil eso. Eso no lo quieren, no lo desean. Y consideran que, como nos dice Romanos 7:14, eso es algo totalmente humillante. Ellos dicen que esto es doloroso y humillante. Admitir lo que Romanos 7:14 dice, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y esta es la parte dolorosa y humillante. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Para un cristiano, para los cristianos, muchos de los cristianos, es doloroso y humillante admitir que yo soy carnal, vendido al pecado. Y que hay remedio, y que no hay otro remedio, que no sea la co-crucifixión con Cristo Jesús. La cruz de Cristo es el segundo remedio al dominio del pecado. Es el único que Dios da y es el único que necesitamos. Amado hermano, no busque otra cosa. No esté pensando en peces de colores. La única manera de salir del pecado es la cruz de Cristo Jesús. Si un cristiano no ha entendido esto, de que la única solución es la cruz de Cristo, este cristiano estará buscando una solución en una doctrina o en otra. Estará buscando una experiencia o alguna otra, algún grupo u otro, alguna iglesia, alguna otra iglesia, algún teólogo u otro teólogo. Estará buscando cómo saciar o cómo encontrar algo que se acomode a lo que él desea. Pero ¿sabes qué? Pablo le escribió a los Gálatas en Gálatas 2:20. Y escuche bien esto. En Gálatas 2:20, Pablo dice,
Con Cristo estoy, ¿cómo estoy? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado hermano, el apóstol Pablo, una de las personas que más Jehová Dios utilizó para la expansión de su evangelio. Gracias a él tenemos gran parte de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Él dice que él estaba crucificado juntamente con Cristo, que ya no él vivía, sino que él entregó y crucificó todos sus deleites para que Cristo pudiese renacer o pudiese reflejarse en él. Y lo que él vive ahora, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Tal parece que este era el secreto de la vida triunfante del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando nosotros lo estudiamos, podemos ver que iba de victoria en victoria, de gloria en gloria, que habían situaciones y tribulaciones, que estaba encarcelado y se atrevía a decir esta leve y momentánea tribulación. Ese era el apóstol Pablo. Y tal parece que este era el secreto de su vida triunfante. Saber que estaba juntamente con Cristo crucificado. Y es que tenemos que darnos cuenta que en 2 Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos, que no es por vista. Tenemos que darnos cuenta que es por fe, que no es por vista. Por lo tanto, esto no se trata de experiencias, de una experiencia mística, de que Dios va a bajar un ángel, me va a rajar el corazón y me va a sacar el deseo del corazón pecaminoso. No se habla, no es de eso, no es de experiencia. Es algo que nosotros podemos vivir solamente por la fe. Buscar por otro camino, sacar el pecado de nosotros, solamente nos lleva a la desilusión, nos lleva a la tristeza, nos lleva a la destrucción. Ahora, el que cree que no necesita solamente la mano de Dios para vivir feliz, en realidad no se está dando cuenta de la seriedad del problema del pecado en su cuerpo. Cuando nosotros pensamos que yo puedo hacerlo a mi manera o que puedo buscar la forma de solucionar este pecado que hay en mí, que no sea por medio de la mano de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús, amado hermano, no está claro del problema serio que tiene con el pecado en su cuerpo. El poder del pecado, amado hermano, tiene que ser desactivado, tiene que ser anulado, tiene que ser desarmado, tiene que ser destruido. Y esto se hace como por la cruz de Jesucristo. No hay otra cosa con la que nosotros podamos destruir el poder del pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar en esta realidad? ¿Cómo yo puedo entrar a la realidad que por medio solamente de Cristo Jesús y de su cruz es que yo puedo tener control sobre el pecado? Y las Sagradas Escrituras siempre nos dan la respuesta. En Romanos capítulo 6, versos 11 al 13. Romanos capítulo 6, versos 11 al 13. Dice el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en este pasaje bíblico nos vamos a detener un poco, porque aquí está la forma de cómo yo puedo entrar en esta realidad y cómo yo puedo manejarlo. Versículo 11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús. Así que primero tenemos que nosotros considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El pecado toma control y dominio del cuerpo. Ahora, aquí estamos viendo en este versículo 11 esa palabra consideraos. Y consideraos, cuando lo estudiamos, es un término de la contabilidad. Mira esto que interesante. Este término de contabilidad lo que significa es aceptar como verdad una operación matemática y trabajar con ese resultado como base para el manejo de una cuenta. O sea, que usted sabe que 1 más 1 es 2. Y matemáticamente, cuando usted está cuadrando una cuenta, que usted vea 1 más 1, usted sabe que eso es 2 y esa es su base, su fundamento. Pues eso significa la palabra consideraos, que sea la base, el fundamento. Y el tiempo presente en este verso está considerado, es un tiempo presente del verbo. Y esto lo que implica es que es algo que tenemos que hacer constantemente. La pregunta entonces sería, ¿estaremos nosotros considerándonos muertos al pecado y vivos para Dios solamente en el Señor Jesucristo por su muerte y su resurrección? Lo estoy haciendo constantemente en mi vida, estoy evaluándolo constantemente. Amado hermano, si confiamos un poquito en nosotros mismos o pensando que podemos vencer, que somos mejores que antes, que ahora yo tengo fuerza y por mi fuerza de voluntad voy a dejar esto y aquello, definitivamente no hemos entendido el mensaje de la cruz. No estamos considerándonos muertos y vivos solo para Cristo. Amado hermano, la fe en Cristo Jesús y en la cruz del Calvario es la única base ¿para qué? Para la victoria sobre el pecado. No busque otra solución que no la hay. No busque otra solución que no la va a encontrar. Solamente la fe en Cristo Jesús es lo que podemos, es con lo que nosotros podemos vencer el pecado que hay en nuestras vidas. Lo segundo que debemos ver es que nosotros no debemos seguir haciendo lo malo, dejando el pecado reinar sobre nosotros, excusándonos con que yo voy a mejorar un poco más en este punto, en aquello, o yo voy a irlo trabajando a mi manera. No. El tiempo presente del verbo significa que continuamente necesitamos luchar con el pecado. ¿Para qué? Para que no reine. Mencionamos que esto es una guerra que nunca para. Y en una guerra que nunca se detiene, si usted se descuida, ¿qué va a pasar? Lo van a matar en la guerra. Tenemos que estar alertas constantemente. No podemos dejar vivo ningún pecado en nosotros. No podemos escoger entre un pecado. Este lo voy a echar fuera y este lo voy a permitir. No, amado hermano, el pecado no debe ser tolerado. Tiene que ser erradicado de nuestra vida. La solución está en nuestra relación con Jesucristo. Nosotros tenemos que practicarla siempre para tener la victoria plena que Él nos ofrece en la cruz del Calvario. En una ocasión estábamos hablando con una persona y la persona trae a colación, ¿verdad?, la situación de que cómo es posible que hayan creyentes y aún hasta ministros que se han apartado de la fe o han caído en pecados o han hecho barbaridades. Y la única respuesta es la relación con Jesucristo. Yo puedo saberme la Biblia de arriba abajo. Yo puedo ayunar o hacer 20,000 ritos, pero si no tengo una relación con Cristo Jesús, el pecado en algún momento tomará control de mi vida. En algún momento tomará control de mi vida y me alejaré totalmente de mi fe. Lo tercero que nosotros debemos procurar es que no debemos seguir presentando nuestros miembros al pecado, sino que con un acto definitivo presentar nuestros cuerpos y miembros a Dios como vivos,
resucitados con Cristo Jesús de entre los muertos para vivir ahora solamente en Él y para Él. Esta presentación no es una entrega de sumisión, esta presentación es una entrega de sumisión a Él como Señor de nuestra vida. No es una actitud o disposición, es una decisión que tenemos que tomar. Y en este caso el verbo no es un acto continuo, sino un acto de fe. Una declaración de fe y de dependencia solamente en Jehová Dios y lo que Él hizo para vencer el pecado en cada uno de nosotros. Este es el remedio que podemos experimentar cada vez que nos damos cuenta que el pecado nos quiere dominar y necesitamos su liberación. No hay liberación aparte del poder de la cruz de Jesucristo, amado hermano. No hay liberación que no sea por el poder de la cruz de Jesucristo aplicado por la fe en nuestra vida. Entonces, cuando estamos realmente en Él, en Cristo Jesús, por la fe, es que se cumple lo que dice la Sagrada Escritura. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y se abre camino a las cosas nuevas en nuestra vida. Pero eso lo hacemos solamente cuando estamos libres, dirigidos y claros de que la cruz del Calvario es la solución para nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se pueden relacionar las disciplinas de la vida con este mensaje de la cruz? ¿Es suficiente cumplir con las disciplinas de leer la Biblia, de la oración, de la comunión, del ayuno? ¿Será suficiente esto? Y amado hermano, sinceramente son más que importantes para mantener esta visión de la cruz y nuestra posición en Cristo. Son vitales para permanecer en sus palabras y en la vida de Cristo Jesús. Pero si nos enfocamos en esto, puede ser que lleguen entonces a ser como las prácticas religiosas de los judíos en los tiempos de Cristo. Sus ritos de los judíos llegaron a ser el fin en vez de ser el medio. Las leyes y los ritos que Jehová Dios le dio allá en el monte Sinaí al pueblo era un medio ¿para qué? Para acercarse a Jehová Dios. Sin embargo, el pueblo judío lo tomó como el fin, como que esa era la meta de lo que quería o lo que tenía que alcanzar el pueblo. Y un sustituto por la esencia misma de la obediencia. Formas que cegaron la luz misma de Cristo Jesús cuando estuvo con ellos. Cogieron los ritos y los sustituyeron por la esencia de la obediencia. Lo sustituyeron por la luz misma de Cristo Jesús. Y ellos, contentos con cumplir con los ritos, rechazaron y crucificaron a Cristo Jesús porque Él demandaba un discipulado demasiado radical, un discipulado demasiado difícil para llevar. Y eso lo vemos en Juan capítulo 6, versos 60. Juan capítulo 6, versos 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es que, amigos y amados hermanos, no hay otro discipulado que el de estar comiendo del cuerpo de Cristo crucificado con una cocrucifixión con Él. No hay otra manera, amado hermano, de que yo crucifique mi ego, que yo crucifique mis deseos, mis placeres, mis intenciones, aún las buenas intenciones que tenemos de alcanzar X o Y cosas, porque puede ser una bendición para mí, para mi familia. Cuando yo aprendo a crucificar todo mi ser en la cruz del Calvario con Cristo Jesús, es que yo entonces he entendido lo que es el discipulado que Cristo Jesús predicó cuando estuvo en la tierra. El mismo Jesús nos decía en Lucas capítulo 9, 23. Él mismo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres seguir lo que yo te estoy enseñando? ¿Quieres ser mi discípulo?
¿sabes qué? Niégate a ti mismo. Todo lo que tú deseas, todos tus intereses, niégalos. Toma tu cruz cada día. O sea, lo que yo he puesto para ti es lo que tienes que agarrar. Y entonces, sígueme. Esa es la única forma de yo poder alcanzar lo que Cristo Jesús tiene para nuestras vidas. Tenemos que limpiarnos constantemente con la sangre que fluyó de su cruz, con una fe viva que practica la muerte al yo. ¿Para qué es necesario esto? Para andar en comunión con Él. Así la sangre de Cristo Jesús nos sigue limpiando constantemente de pecado. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, se nos menciona, nos dice la Sagrada Escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él lo andó, si yo sigo los pasos que Cristo Jesús me enseñó, que nos demuestran las Sagradas Escrituras, si yo aparto todos mis intereses, los echo a un lado por los intereses de Jehová Dios, por los intereses de su reino, entonces estaré en comunión con todos los demás. ¿Por qué? Porque tendré un mismo propósito, que el mismo propósito de Cristo Jesús, que todos procedan a salvación y arrepentimiento. Y cuando yo estoy en comunión con todos los demás, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue dándose ese proceso de regeneración y limpieza interior, que lo que nos hace es cada día acercarnos y parecernos más a Cristo Jesús. Amado hermano, este es un llamamiento para todos. Un llamamiento para todos a basar nuestras vidas sobre nuestra identificación como discípulos del Cristo crucificado. Esto no es un llamamiento ni un señalamiento para aquellos que no creen en Cristo Jesús solamente. Y no son un llamamiento tampoco ni un señalamiento para los que se llaman ser cristianos. Esto es un llamamiento para toda la humanidad. Porque toda la humanidad estaremos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en algún momento dado. Usted lo crea o no lo crea, toda la humanidad pasará delante del trono de Jehová Dios. Y tendremos que darle cuentas a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque eso es así, eso es una verdad. Lo crea, no lo crea, lo quiera creer, no lo quiera creer. Le interese o no le interese, todos pasaremos por ahí. Y este es un llamamiento para toda la humanidad, de que nuestras vidas sean basadas en la identificación como discípulos del Cristo y este Cristo crucificado, que nos llama ¿a qué? A seguirle en absolutamente todo. Amado hermano, cuando nosotros entonces logramos esto, nos damos cuenta que esta es la vida abundante. Cuando yo logro y vivo para esto, me doy cuenta que esta es la vida abundante de fruto y santidad que Cristo Jesús nos habló y nos enseñó y que la Sagrada Escritura nos dirigen. Esta es la verdadera vida abundante de bendición. Ninguna otra vida le glorifica a Jehová Dios, ni le agrada a Jehová Dios, ni le sirve a Jehová Dios, ni le sirve a las demás personas. Solamente la vida que es dirigida, limpiada y purificada por la cruz del Calvario, con Cristo Jesús crucificado. Así que hoy hemos visto que el apóstol Pablo, teniendo grande conocimiento, echa a un lado su conocimiento y de lo único que le interesa hablar y presentar es a un Cristo Jesús y a Él crucificado. ¿Por qué? Porque por medio de la crucifixión de Cristo Jesús es que nosotros tenemos vida eterna. Por medio de la crucifixión de Cristo Jesús es que nosotros ya dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser hijos para permanecer para siempre en la casa de nuestro Padre. Y a través de Cristo Jesús y de su sacrificio,
es que yo puedo crucificar mi ser, mi interior, mis intereses, mis pasiones. ¿Para qué? Para alcanzar la vida que Cristo Jesús ha tenido para cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo y nos ayude Dios a que podamos vivir nuestra vida dirigida por Él y para Él. Amado hermano, gracias por esta oportunidad de estar con nosotros en el programa Tu Palabra, qué bendición. Tenemos a Génesis Andújar, Aleida, Margarita, Ricardo Ortiz, Madre Rivera, Mayra Torres, Arelis Rosa, la pastora Mayra Torres, Dios le bendiga. Franco, Dios te bendiga muchísimo. Glendalis Torres, María Ruiz, Félix González, Margarita Ortiz, amado hermano, el pastor José Vázquez, gracias por estar con nosotros. Félix González, Dios te bendiga muchísimo. Miguel Elesier, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Está Helen Santos, Damari Morales. Está por ahí el pastor Noé Chévez. Qué honor y qué bueno que esté con nosotros, pastor. Un placer que se haya podido conectar hoy con nosotros. Tenemos a Daniri. Daniri, Dios te bendiga mucho. Está por ahí Lauren Serrano, Amparo Torres. Y todas estas personas que se conectan a través de Facebook Live en tusonidocristiano.tv, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo, este espacio. Los hermanos que se conectan por Radio Metabel en 1700 AM, 106.1 FM y 106.5 FM en Worcester, Massachusetts. Dios le bendiga muchísimo. Y usted sabe que si hay algún tema que a usted le interesa, o algo que desea compartir con nosotros, que podamos trabajar juntos, usted nos puede escribir al email tupalabra@tusonidocristiano.org, tupalabra@tusonidocristiano.org, y nosotros con mucho placer y con mucho respeto trabajaremos y compartiremos lo que el Señor tenga para nosotros. Bendecimos a los hermanos que nos ven a través de Roku, en Radio Metabel, los hermanos de East Boston, Massachusetts, Pastor Miguel Bravo, Western Massachusetts, Rochester, New York, Radio Aleluya, Panchi Rodríguez, Dios te bendiga muchísimo, en Camden, New Jersey, en Detroit, Michigan, en Ohio, con el hermano Carlos Vázquez, Carolina del Norte, Pastor José Cruz, Carolina del Sur, Pastor Wilson Mateo. Amado hermano, muchísimas gracias. Wichitán, Oaxaca, México. Bendiciones para los hermanos que están por ahí conectados, los que están conectados por Radio Presencia de Dios en Chile, Bonao, República Dominicana, 1710 AM en Ceiba, Puerto Rico, y Radio Luz del Yunque, los hermanos del confinado y nuestros hermanos confinados de Campamento Salsal. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros, y usted sepa y viva confiado que el remedio para el pecado que usted experimentó antes de venir de Cristo y de las luchas internas que tiene con el pecado hoy por hoy, ¿sabe cuál es el remedio? La cruz de Cristo. No hay ningún otro remedio. Y que los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra, qué bendición, donde nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras con las herramientas que las mismas Escrituras nos dan. ¿Para qué? Para recibir el manantial y la bendición de Jehová Dios para nuestras vidas. Y la semana que viene comenzamos trabajando el tema de el perdón. No sé cuánto tiempo nos toque o cuántos programas salgan de este tema, pero creo que es un tema muy importante que debemos estudiar y acercarnos a él. ¿Para qué? Para seguir viviendo confiados en que lo que Jehová Dios ha dicho para nosotros es lo mejor para nosotros, y poder vivir en plena libertad con el perdón que Jehová Dios nos ha dado. Así que Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra. Qué bendición. Gracias por compartir con nosotros. Dios le bendiga. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz
en la noche oscura.